Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si es la primera vez que nos sintonizas, un saludo enorme. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y, más específicamente, en el corazón de muchos fans. Hablaremos de algo que a menudo asociamos con el drama, la pasión y, por supuesto, el amor verdadero, ese que te hace sentir que no puedes vivir sin esa persona especial. El título lo dice todo, y es que vamos a explorar las profundas declaraciones de amor, específicamente la de Kerem a Hande, y ese sentimiento tan poderoso y a la vez tan humano de declarar vivo sin ella. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desempacar todo lo que esto implica, desde el contexto de su relación hasta el significado universal de amar a alguien hasta el punto de sentir que tu propia existencia está intrínsecamente ligada a la suya. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es súper sencillo, solo haz clic en el botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros creándolo. Así que, Kerem declarando su amor eterno a Hande y el sentir profundo de vivo sin ella. Esto nos lleva directamente al núcleo de lo que significa el amor romántico en su expresión más intensa. Cuando pensamos en estas declaraciones, no solo estamos hablando de palabras bonitas o de un gesto romántico puntual. Estamos hablando de la manifestación externa de un sentimiento interno que a menudo se describe como abrumador, transformador y francamente esencial. Kerem y Hande como figuras públicas, a menudo están bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores, y sus relaciones se convierten en un foco de atención. Pero más allá del circo mediático, hay una verdad universal en este tipo de declaraciones: el amor puede ser una fuerza tan poderosa que redefine nuestra propia percepción de la vida y de nosotros mismos. La frase vivo sin ella es, en su esencia, una admisión de vulnerabilidad y dependencia emocional. No se trata de una debilidad en el sentido negativo, sino de la profunda conexión que se forma cuando dos personas se vuelven tan importantes la una para la otra que el pensamiento de la vida sin esa persona se vuelve insoportable. Piensen por un momento en lo que significa realmente no poder imaginar tu vida sin alguien. No es solo la ausencia de una compañía agradable, es la ausencia de una parte fundamental de tu identidad, de tu felicidad, de tu razón de ser. Es como si esa persona se hubiera integrado en tu ADN, en tu alma, y su partida dejaría un vacío imposible de llenar. Las declaraciones de amor eterno como la de Kerem a Hande capturan precisamente esa idea. Son promesas de un compromiso inquebrantable, sí, pero también son el reflejo de un estado emocional donde la otra persona se ha convertido en el centro de tu universo. Es decir, todo gira en torno a esa persona, sus alegrías se convierten en tus alegrías, sus tristezas en tus tristezas, y la idea de un futuro sin ella es simplemente impensable, como intentar imaginar un día sin sol o una noche sin estrellas. En el contexto de una relación como la de Kerem y Hande, donde probablemente han compartido experiencias intensas, tanto positivas como negativas, es natural que se desarrollen lazos muy fuertes. Las relaciones que trascienden la superficialidad y llegan a este nivel de intimidad emocional son aquellas en las que las personas se ven reflejadas, se apoyan mutuamente en sus momentos más bajos y celebran juntas sus triunfos más grandes. Esa conexión profunda es la que nutre el tipo de amor que lleva a alguien a decir vivo sin ella. Es la constatación de que la vida, tal como la conoces y la valoras, no tendría el mismo significado, el mismo color, la misma chispa, si esa persona no estuviera presente. Es un reconocimiento de la importancia vital que la otra persona tiene en tu bienestar emocional y en tu felicidad general. Ahora, es importante hablar de la diferencia entre depender de alguien y amar a alguien profundamente. La dependencia puede ser malsana, donde una persona anula su propia identidad para encajar en la vida de la otra, o donde busca en la otra persona la validación y la felicidad que debería encontrar en sí misma. Pero el amor verdadero y saludable no anula, sino que potencia. Te inspira a ser mejor, te da fuerzas, te hace sentir más completo y sí, te hace sentir que tu vida es infinitamente mejor con esa persona a tu lado. La declaración de Kerem a Hande, al ser pública, también puede tener un componente de reafirmación de su compromiso ante el mundo, un mensaje claro y rotundo para quienes siguen su historia. Pero en el fondo, lo más poderoso es la verdad emocional que representa. ¿Qué implica esta declaración para Kerem?
significa que Ande se ha convertido en una parte indispensable de su vida. Puede ser que admire profundamente su personalidad, su fuerza, su bondad, su inteligencia. O puede ser que la forma en que ella lo hace sentir, la paz y la alegría que le aporta, sean algo que no ha encontrado en ninguna otra parte. Las relaciones son un espejo y, a menudo, la persona que amamos nos ayuda a ver partes de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían, o nos impulsa a crecer y a convertirnos en la versión más auténtica de nosotros mismos. La declaración de Kerem puede ser una expresión de gratitud por esa transformación, por ese crecimiento que Ande ha inspirado en él. ¿Y qué hay de Ande en todo esto? Imaginar recibir una declaración de amor tan intensa y sincera debe ser increíblemente conmovedor. Significa que sus acciones, su ser, su presencia en la vida de Kerem, han tenido un impacto tan profundo que él siente la necesidad de expresarlo de la manera más enfática posible. Es un reconocimiento de su valor, de su importancia, de su lugar insustituible en el corazón de Kerem. En un mundo que a menudo puede ser cínico y escéptico sobre el amor, estas declaraciones sirven como recordatorios poderosos de que el amor verdadero aún existe, y que puede ser una fuerza increíblemente hermosa y vital en nuestras vidas. Desde una perspectiva más amplia, la frase «vivo sin ella» encapsula el concepto de complementariedad en una relación. No se trata de que una persona sea incompleta sin la otra en un sentido de debilidad, sino de que juntas forman un todo que es mayor que la suma de sus partes. Es la idea de que ambos aportan algo único y esencial a la vida del otro, creando una armonía y una plenitud que no podrían alcanzar por separado. Cuando Kerem dice que no vive sin Ande, está diciendo que ella completa su mundo, que le da un sentido de pertenencia y propósito que es insustituible. Además, estas declaraciones públicas, especialmente en el mundo del espectáculo, a menudo tienen un efecto contagioso en los fans. La gente se identifica con esos sentimientos universales de amor, anhelo y devoción. Ver a dos personas que admiran expresar un amor tan profundo puede inspirar a otros en sus propias relaciones, o incluso a quienes están en busca del amor, a creer en la posibilidad de conexiones tan intensas y significativas. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, el amor puede ser un faro de esperanza y un motor de felicidad. Por otro lado, también es importante considerar que las relaciones, por muy sólidas que parezcan, enfrentan sus propios desafíos. La presión de la vida pública, las expectativas, los malentendidos, todo puede poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Sin embargo, una declaración como la de Kerem a Ande, si es sincera y está respaldada por acciones coherentes, puede ser un ancla en esos momentos difíciles. Es una reafirmación de los cimientos de la relación, un recordatorio mutuo de por qué están juntos y de la profundidad de sus sentimientos. Ahora pensemos en cómo este tipo de declaraciones pueden ser interpretadas por diferentes personas. Para algunos puede sonar un poco dramático, incluso irreal. Para otros resonará profundamente porque han vivido o experimentado sentimientos similares. Y es ahí donde radica la belleza de estos momentos, conectan con nuestra propia experiencia humana del amor, con la búsqueda de esa persona que nos haga sentir vivos, completos y amados incondicionalmente. La intensidad de la emoción que Kerem expresa a Ande es algo que muchos deseamos sentir en nuestras propias vidas. Es la máxima expresión de cómo alguien puede llegar a ser nuestro universo entero. Y no olvidemos el aspecto de la comunicación en una relación. A veces las palabras más directas y potentes son necesarias para expresar la magnitud de lo que sentimos. Kerem, al hacer esta declaración, no solo está expresando su amor, sino también comunicando la importancia de Ande en su vida de una manera inequívoca. Es una forma de asegurarse de que ella sepa exactamente cuánto significa para él, que su presencia es vital para su felicidad y bienestar. En una relación, la comunicación abierta y honesta sobre los sentimientos es fundamental para mantener el vínculo fuerte y saludable. Es fascinante cómo estas declaraciones pueden trascender el ámbito personal y convertirse en un fenómeno cultural. Las frases icónicas, los gestos románticos que se vuelven virales, tienen el poder de inspirar, de evocar emociones y de recordarnos la importancia del amor en nuestras vidas. La historia de Kerem y Ande con esta declaración tan significativa, seguramente se convertirá en un capítulo más en la narrativa de las grandes historias de amor en el mundo del entretenimiento, un ejemplo de cómo el amor puede manifestarse de las maneras más apasionadas y eternas. Nos recuerda que a pesar de los altibajos de la vida, hay un sentimiento universal que todos buscamos y celebramos, el amor que nos hace sentir que realmente estamos vivos.
Y para ir concluyendo, hemos explorado la profunda declaración de amor de Kerema Ande, desglosando el poderoso sentimiento detrás de la frase «vivo sin ella». Hemos hablado de cómo esto representa una conexión emocional profunda, de la importancia de la otra persona en la propia identidad y felicidad, y de cómo este tipo de expresiones, si son sinceras, pueden ser un ancla y una fuente de inspiración. Hemos visto que va más allá de las palabras, llegando a ser un reflejo de cómo alguien se convierte en el centro de nuestro universo, complementando nuestras vidas y haciéndonos sentir completos. Es un testimonio de la fuerza transformadora del amor, de su capacidad para hacernos sentir vivos y de la búsqueda universal de esa conexión profunda e insustituible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional y reflexivo. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido interesante y que hayan podido conectar con la esencia de lo que significa amar a alguien de una manera tan profunda. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez un amor así? ¿Qué significa para ustedes la frase «vivo sin ella»? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y amen con todo su corazón.